¿Recuerdas esa sensación cuando eras niño y veías los regalos bajo el árbol de Navidad? ¿O la primera vez que besaste a alguien? ¿O tu primera pentakill? Surprise, motherfucker. Ahora imagínate sentir siempre esa emocionante sensación y sabrás lo que Van Gogh sentía un día normal en su vida. Sí, él era así de intenso. Y aunque esto le produjo más de un problema en su vida, también le dio un estilo de pintar único. Esto es, te explico un cuadro y hoy estaremos hablando del loco de pelo rojo, el famoso Van Gogh, con su serie Los girasoles de Arles. Ah, shit. Here we go again. Vincent van Gogh nace en Zundert, Países Bajos, en 1853, hijo de un humilde pastor de iglesia. 4 años después nacería su hermano Theo, con el cual tendría una muy estrecha relación que duraría toda la vida. Él no solo sería su mayor admirador, también sería su mecenas, es decir, la persona que financia su pintura. Todo comenzó cuando Vincent empieza a trabajar junto con su hermano Theo en Goupil & Co, una compañía marchante de arte, es decir, que compran y venden obras de arte. Ahí empezó a descubrir el valor de la pintura y conoció obras de artistas como Millet, Rembrandt, Delacroix y muchísimos más. En el momento él era muy ambicioso y la verdad le estaba echando burda de bolas a la vida, hasta que se enamoró. Si el tipo ya es así de intenso, no me lo quiero imaginar enamorado. Después de que su crush rechazara su propuesta de matrimonio, Van Gogh desesperado se refugia en la Biblia, volviéndose extremadamente fanático. Él ahora quería ser pastor, como su padre, pero al no querer aprender ni griego ni latín, porque vamos a estar claros que no habla latín, terminó siendo misionero. Lo más arrecho es que hasta ellos también lo encontraron demasiado fanático y terminaron despidiéndolo de la misión. Well then get your shit together, get it all together and put it in a backpack. All your shit. Sin embargo, esto fue lo que marcó el inicio de su carrera artística, ya que viendo el evangelio en Rembrandt, es decir, viendo la gracia de Dios en la pintura, se empieza a dedicar a esta definitivamente, con la ayuda de su hermano Theo, a sus 37 años de edad. Así que ya sabes, ¿no? Nunca es tarde, y menos si tienes un sponsor. ¡Patrocíname! ¡Patrocíname! Ahora hablemos de su enfermedad. Van Gogh no solo era un tipo muy intenso, él de verdad tenía una condición psicológica que pudo haber sido cualquiera de estas, que lo hacían un tipo nada fácil de digerir. Era un hombre de pasiones, extremadamente terco y demasiado alcohólico. Vamos, que el tipo de verdad estaba algo loco. Get your shit together. Después de una larga estadía en París, donde hizo amigos como Toulouse-Lautrec y Paul Gauguin, Van Gogh llega a Arles, un pequeño pueblo al sur de Francia, en febrero de 1888. 888. Él fue para allá buscando la luz para sus cuadros y finalmente la encontró. En este pueblo él daría lo que muchos consideran su mejor producción artística. Pasado un tiempo ya en Arles, Van Gogh invita a su pana del alma, Paul Gauguin, a la Casa Amarilla, el lugar donde vivía, con un proyecto en mente, una asociación de artistas impresionistas en Arles. Y aunque muy chévere al comienzo, la convivencia no llegó a durar mucho. Fucking, you are fucking. You fucking, you bloody. You bloody. Bastard bitch. Y pasó lo de la oreja. Te echo el cuento rápido. Debido a conflictos de intereses, Gauguin se quería marchar. A él no le gustaba el pueblo, él era más un hombre de ciudad. Y Van Gogh, muy aferrado a él, se vuelve loco y lo amenaza con una navaja. En realidad nunca lo amenazó, solo se quedaron mirando fijamente en la calle así en plan Tarantino. Y después de esta escena, Van Gogh se va a su casa y se rebana la oreja. Y después se la da a una prostituta diciendo que la cuidara. Qué loquis, ¿no? Pero ya, volvamos al tema. Antes de todo eso, en Arles vivió la etapa más feliz de su vida. Y justamente animado por la próxima llegada de Gauguin, sabiendo que a él le gustaban los girasoles, Van Gogh nos deja esta vibrante serie con la cual decoró la Casa Amarilla, los famosos girasoles de Arles. ¿Qué hay más representativo en la obra del pintor que sus girasoles, sus formas, su fuerza, su intenso color amarillo, el color que representaba el mundo interior de Vincent van Gogh? Bonitos, ¿no? Comenzó siendo una serie de estos 4 cuadros para la llegada de su amigo en el 88, pero días después de su partida y del pelo de la oreja, Van Gogh hace 3 copias exactamente iguales para Gauguin. Estas últimas 3
Marico, pero ellos no estaban peleados. Sí, pero igual se seguían escribiendo cartas. Estos últimos 3 cuadros son como más lúgubres, ¿verdad? Se nota que la partida de Gauguin le afectó. Sí, ahora soy psicólogo. Van Gogh solo firmaba los cuadros que tenían alma, y mira dónde pone la firma en muchos de ellos, en todo el centro. Se nota que eran muy importantes para él. En todos ellos encontramos trazos de puro amarillo, que simbolizan la amistad y la esperanza. Y la forma en que se abren estas flores representa para Van Gogh la gratitud. Esto no lo estoy inventando, ok, él lo escribió en una carta a su hermana. Él creía en la fugacidad del momento, se dejaba llevar por la pasión que sentía y terminaba sus cuadros en pocas horas. Él ni siquiera los planificaba, solo los hacía. Dio un atacazo artístico. Así que ya sabes, si alguna vez ves un cuadro súper rebosante de pintura, trazos muy cortos y colores muy brillantes, es muy probable que esté frente a un Van Gogh. Todo esto, junto a su velocidad al pintar, hacían que tuviera un estilo único que no tenía ningún otro pintor en la época. Y esto no era necesariamente bueno. Como seguramente has escuchado, Van Gogh solo vendió un óleo en su vida, este que está aquí. Sin embargo, vendió algunos dibujos que, aunque no sea mucho, por lo menos es algo. ¡Qué bolas! Porque ahora sus cuadros se cotizan en millones de dólares. Por lo menos este cuadro de la serie de los girasoles rompió récord en la subasta Christie con un monto de 39.9 millones de dólares. Bastante dinero, ¿no? Y ya, eso fue todo por hoy. Espero que este video te haya sido útil, que hayas aprendido algo. ¿Te gustó? Me puedes dejar un like. Nice. Para aquellos que tengan esa maravillosa oportunidad de ver alguno de estos cuadros, les dejo aquí abajo la lista donde se encuentran, ya que son bastantes. Y tú cuéntame, ¿cuál es tu cuadro favorito de Van Gogh? ¿O qué artista te gustaría que hiciese a continuación? Espero verte en la próxima entrega. Bye.